Hoy vamos a tener la primera parte de la conferencia dedicada al viaje del Papa a la República Democrática del Congo y a Sudán del Sur. Hoy, primero de todo, a lo del Congo. Después, Sudán del Sur. Y en la tercera parte, si Dios quiere, la entrevista, y vaya entrevista que tuvo en el avión de regreso. Estad atentos, porque todo este viaje se va a centrar en algo sumamente concreto: ecumenismo. ¿Ecumenismo en esos lugares? Sí, y vais a ver por qué, pero con una sorpresa incluida. Empezamos directamente por lo previo a ese viaje. Era el 29 de enero y aparecía esto: el Papa invita a rezar por su viaje a África, probada por los conflictos. Sí, un lugar donde, desde luego, los conflictos no cesan. 2 días antes de su partida hacia la República Democrática del Congo y Sudán del Sur, Francisco recuerda tras el Ángelus el carácter ecuménico de su peregrinación. Sí, ya lo veis, ¿eh? Era totalmente ecuménico ese viaje. En efecto, a Sudán del Sur llegará junto con el arzobispo de Canterbury y el moderador de la Asamblea General de la Iglesia de Escocia. Ya veis los 3 personajes que iban a representar ese ecumenismo de todo el mundo a ese lugar. Viviremos juntos como hermanos una peregrinación ecuménica de paz. Así se expresó el Papa Francisco tras la oración del Ángelus, que procedió a su 40 viaje apostólico al corazón del gran continente africano. 40 viajes, casi nada, ¿eh? La República Democrática del Congo sufre, sobre todo en el este del país, a causa de los enfrentamientos armados y la explotación, mientras que Sudán del Sur, desgarrado por años de guerra, no ve la hora de que terminen las continuas violencias que obligan a tantas personas a vivir desplazadas y en condiciones de gran dificultad. Y mirad el valor ecuménico de la visita. A continuación, la puntualización del carácter ecuménico de su peregrinación. En efecto, a Sudán del Sur llegará junto con el arzobispo de Canterbury y el moderador de la Asamblea General de la Iglesia de Escocia. Viviremos así juntos, como hermanos, una peregrinación ecuménica de paz. Las noticias de la región informan de un enfrentamiento entre la República del Congo y Ruanda cada vez más cruento, y quienes pagan el precio son los habitantes del norte de Kivu, que viven aterrorizados desde hace décadas y siempre buscan un lugar seguro para vivir. Huyen de los pueblos objetivos de las numerosas bandas de delincuentes que se mezclan con las milicias organizadas. El ejército regular congoleño es incapaz de hacer frente a los rebeldes y a menudo se convierte en cómplice de las mismas milicias. Las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU luchan por mantener el control. En la región del norte de Kivu, los rebeldes del grupo M23 han cortado carreteras vitales hacia la capital regional, Goma. Esta es la situación que hay en esos lugares, con lo cual evidentemente necesitan paz. ¿Y paz? ¿Y por qué en plan ecuménico? Bueno, porque ya veréis de qué va un poco todo esto. Las acusaciones recíprocas entre la República Democrática del Congo y Ruanda de apoyar a tal o cual grupo rebelde enardecen el clima político y social. Están en juego los recursos minerales de esta zona. La comunidad internacional teme que el conflicto se extienda con consecuencias desestabilizadoras para toda la región de África Oriental. Fijaos la magnitud de lo que puede llegar a ser todo esto. Y una vez más, por recursos minerales. ¿Y esto a quién le interesa? Evidentemente a las grandes potencias. Por eso hay conflictos allí. En Sudán del Sur, la pertenencia a distintas comunidades religiosas es un factor unificador del tejido y la vida de la sociedad, en un contexto devastado y destrozado por décadas de guerras civiles. Como subraya la agencia Fides, también ha desempeñado un papel a la hora de salvar las distancias y los contrastes étnicos que alimentan los conflictos. A lo largo de los años se ha intentado entablar negociaciones de paz a través de este canal. Daos cuenta que Sudán del Sur tiene un tejido ¿de qué? De comunidades religiosas. Por tanto, en esos tipos de conflictos hace falta algo a nivel religioso que ponga las cosas en su sitio uniendo con construcción de paz. ¿Entendéis el juego de qué va? Mirad, 30 de enero.
República Democrática del Congo y Sudán del Sur, el Papa esperado como peregrino de paz. Sí, y así se va presentando por todos los lugares, peregrino de paz. Curiosamente, cuando la lían tanto y se presenta como peregrino de paz. Pero claro, mucha gente ignora lo que están haciendo otras bambalinas para hacer el lío, como él decía ya en su momento. Mirad las pancartas, esa es la forma en que lo iban a recibir, el Papa François, etc. ¿Qué hace primero de todo antes de partir? Lo de siempre, Francisco en Santa María la Mayor reza por el viaje a África. Como es su costumbre, el Papa visitó la Basílica Mariana para encomendar la visita apostólica al Congo y Sudán del Sur ante el icono de la Salus Populi Romani. Que cuando os mostremos en filmación lo que hicimos allí, en toda la zona de Roma, Vaticano, etc., veréis precisamente ese lugar y un análisis del lugar donde el Papa, como veis aquí, está situado, porque es impresionante, pero todo en su momento, si Dios quiere. La República Democrática del Congo sufre, sobre todo en el este del país, por los enfrentamientos armados y la explotación, dijo ayer el Papa en el Ángelus pidiendo oraciones por su viaje. Y una vez más, y Sudán del Sur, desgarrado por años de guerra, no puede esperar. Por tanto, no podía esperar esto para él, debía ir allí. Añadió a que se ponga fin a la violencia continua que obliga a tantas personas a vivir desplazadas y en condiciones de gran penuria. ¿Os dais cuenta cómo es el que va a llevar la paz? O al menos así se plantea él ante esas situaciones. Para ambos países, la llegada de Francisco trae consigo la esperanza de una nueva reconciliación. Todo un Mesías, 31 de enero, ya aparece esto, comenzó la peregrinación por la paz al Congo y Sudán del Sur. Mirad este monumento que veis aquí, es el homenaje del Papa a los caídos de Kindu en el aeropuerto de Fiumicino. ¿Y qué nos dicen al respecto? El Papa Francisco salió del aeropuerto de Fiumicino a las 8:29 en un vuelo de Ita Airways y llegará a la República Democrática del Congo a las 3 de la tarde. Y era su viaje ya 40 a nivel internacional, casi nada. Los días que iba a estar allí, del 3 al 5 de febrero. Bueno, pues mirad esto. Homenaje a los caídos de Kindu. A su llegada al aeropuerto de Fiumicino, el automóvil en el que viajaba el Santo Padre se detuvo brevemente cerca del monumento a los caídos de Kindu, los 13 aviadores italianos muertos en el Congo el 11 de noviembre de 1961. A las víctimas de aquel hecho sangriento y a todos los que perdieron la vida participando en misiones humanitarias y de paz, el Papa Francisco les dedicó una oración y a continuación se dirigió en dirección al avión que le llevará a Kinshasa. Por tanto, ya veis, antes de la partida, una cuestión significativa. Italianos que murieron también en el Congo, aviadores, 13 en concreto, y fue un día 11, un 11 del 11. ¿Y para qué estaban haciendo estos aviadores? Pues participaban en eso, en misiones humanitarias y de paz, y murieron para conseguir eso. Con lo cual el Papa, ¿qué reivindica? Lo mismo como la paz para todos, ayuda humanitaria, y que todo debe ir en consonancia a un ecumenismo que funcione para todos. Bueno, ya iremos viendo todo esto. Por su parte, el obispo de la diócesis de Porto Santa Rufina, en cuya jurisdicción se encuentra el Aeropuerto Internacional de Fiumicino, Monseñor Gianrico Ruzza, también despidió al pontífice antes de su partida. A partir del 3 de febrero, Francisco se trasladará a Juba, capital de Sudán del Sur, donde permanecerá hasta el día 5 de febrero, en que regresará a Roma, y ya ha regresado. Ya lo iremos viendo, porque esto lo vamos a dividir en alguna etapa. La próxima conferencia será Sudán del Sur, y después la entrevista impresionante, una vez más, en el avión de regreso a Roma, pero todo en su momento. Bueno, aquí nos hacen un poco de historia de cómo anteriormente había habido un papa, Juan Pablo II, que había visitado el Congo en 1980 y en 1985. Y cuando el papa va hacia allá, ¿qué iba a pasar? Pues que sería recibido en Kinshasa por el primer ministro de los que allí lo esperará, del Congo, a los pies del avión, junto a dos niños con sus vestimentas tradicionales, quienes ofrecerán flores al obispo de Roma. Y después, claro, ¿qué iba a hacer el Papa? Pues encontrarse con el presidente, de las autoridades, la sociedad civil, el cuerpo diplomático, etc.
La presencia del Papa en estos dos países tiene como eje central el tema de la paz y su encuentro con el cristianismo africano, lo que confirma la atención de Francisco a este continente, primero en la República Democrática del Congo, desgarrada durante años por un conflicto que ve un número impresionante de grupos guerrilleros, y luego en Sudán del Sur, un país muy joven, nacido en el 2011, donde a pesar de los acuerdos del 2018 que intentaron poner fin a toda la guerra interna, la paz nunca ha llegado, y donde además de la violencia, la pobreza, el hambre y el cambio climático devastan el país. Recordad que este país, Sudán del Sur, se hizo así nuevo porque interesaba, después de conflictos con la parte norte, porque hay esos intereses de la zona que sacan un gran dividendo económico. Y el papado intervino también en eso, porque en esos negocios también se mueven, como no. E interesaba una división y que una parte quedara para los que están moviendo todo esto. Luego nos dice un viaje a Yuba que Francisco realizará con el primado anglicano Justin Welby y el moderador de la Iglesia de Escocia, Ian Greenshields, testimonio del gran valor ecuménico de esta visita. Fijaos, es la base de esta visita, ¿eh? En ambos países se espera la emoción de reunirse con las víctimas en el este del Congo y en el Sudán del Sur con los desplazados internos. Sí, el ecumenismo es la gran excusa que parece tan buena, para unir a todos, para que haya paz, pero que a su vez repercuta para que ciertos intereses económicos de las regiones vayan, ya sabéis, hacia aquel lado que todos ellos representan. Era el vuelo que iba hacia el Congo, telegramas del pontífice a los países sobrevolados en su viaje hacia Kinshasa. No falla, lo de siempre, deseos de paz, prosperidad, etcétera, cada país por donde pasa. Pero ahora me gustaría que os fijarais bien en esta imagen. Si lo estáis mirando en vuestro móvil o celular, miradlo bien. Si lo estáis viendo en ordenador o en pantalla de televisión, lo vais a ver perfectamente. La imagen central es la bienvenida en pancartas que daban, o vallas publicitarias, que daban al Papa. Está en francés porque es bienvenue, ¿dónde? En la República Democrática del Congo, bienvenido allí. Y todo esto a su santidad el Papa Francisco. Nos ponía abajo los días en los que estaría allí, del 31 de enero al 3 de febrero. En la imagen central lo veis claro, ¿verdad? Frenesí en Kinshasa, bálsamo del Papa para las heridas de la gente. Pero mirad qué curiosa pancarta se ve a la derecha, si estáis mirando la pantalla, vuestra derecha, o sea, a la izquierda de la fotografía del Papa, si fuera él el que está allí. ¿Qué veis? Una valla publicitaria también en azul. Sí, a ambos lados de él hay vallas en azul, pero la que vemos a nuestra derecha, mirando la imagen, no sé si percibís algo. Está en francés, gran culto de adoración y celebración del centenario de la Iglesia Adventista del séptimo día, y el anagrama o el logotipo de la Iglesia Adventista, el moderno, no el de antes, justo, precisamente, al lado de la del Papa. ¿Y para qué fechas? Pues mira, una semana después prácticamente que el Papa se fuera de allí. Qué curioso, ¿eh? Bueno, mirad, aquí veis distintos anuncios de la visita del Papa a ese lugar. Unas vallas tremendas, ¿eh? Todo el mundo se enterará bien. Y sí que se han enterado bien porque han ido, dicen, entre 60.000 y 100.000 personas a visitar al Papa. ¿Y veis el tipo de valla? Bueno, pues mira por dónde Ted Wilson, el presidente de la Conferencia General Adventista, también estaba siendo anunciado así allí, para una semana después. Bueno, vedlo más claro, va uno y después va otro, el adventista después del Papa. Y aquí tenéis también lo mismo, bienvenue, bienvenido Ted Wilson, el pastor Ted Wilson. Qué curioso, qué gracia, ¿no? Uno tras otro, nunca mejor dicho. Y recordad que el Papa se iba a ver directamente con el presidente de ese lugar. ¿Y qué hizo el presidente? Pues, como siempre, esa deferencia hacia el Papa, esa inclinación, todo lo que queráis.
y luego se iba a ver con Ted Wilson. Bueno, mirad esto. La comunidad de los adventistas del séptimo día en Kinshasa se prepara para recibir a su presidente mundial, el pastor Ted Wilson. Era el 23 de enero cuando se anunciaba esto, que ya veis, del Congo mismo, Congo Monde. ¿Veis la imagen, Ted Wilson? Bueno, nos decían esto. La comunidad adventista del séptimo día en Kinshasa se está preparando y movilizando para recibir a su presidente mundial, el pastor Ted Wilson, de los Estados Unidos de América el 10 de febrero de 2023, en la República Democrática del Congo. Esta llegada del pastor mundial de los adventistas vendrá después de la llegada del romano pontífice Papa Francisco para los cristianos católicos. O sea, lo sabían de sobra, Para expresar esta inmensa alegría de la presencia del pastor Ted Wilson en Kinshasa, la Unión del Congo Oeste, en colaboración con la Asociación de Kinshasa, están organizando un gran culto de adoración el sábado 11 de febrero de 2023 en la explanada del Palacio del Pueblo de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Este culto contará con la participación de varias personalidades de alto perfil del país, como el jefe del Estado, Félix Tshisekedi, y los miembros de su gabinete, algunos miembros del gobierno y varias personalidades civiles y militares. Qué interesante, Bueno, con motivo de esta reunión, la jerarquía de la Iglesia a nivel nacional invita a todos los miembros de la comunidad a tomar todas las medidas necesarias para participar masiva y activamente en este servicio de adoración y poder invitar a varias personas que se tendrían que bautizar el día D del sábado. Ya sabéis, el día D, hora H, viene de la Segunda Guerra Mundial, desembarco de Normandía. Bueno, es el día D, el día excelente para hacer algo, Tenga en cuenta que varios coros estarán allí para cantar en honor del Señor y una fuerte delegación de Nairobi de todas partes acompañará al siervo de Dios. Sí, ya, el siervo de Dios, dicen. El pastor Ted Wilson es el líder espiritual de la Iglesia Adventista en el organismo más alto del mundo llamado Conferencia General. Los cristianos adventistas son aquellos que reconocen la ley del sábado como el verdadero día de descanso y adoración al Creador, a diferencia de otras denominaciones religiosas. Recordemos que esta visita del pastor mundial Ted Wilson, el presidente de la Asociación General de los Adventistas del séptimo día en la República Democrática del Congo, es la segunda después de la del pastor presidente Robert Falkenberg en 1996. Bien, pues ya veis cómo ya sabían de sobra que el Papa iba a ir allí y ellos lo habían programado para una semana después también estar en ese lugar. Ahora uno se pregunta, cuando vaya allí, ¿hará mención a la visita del Papa? ¿Dirá algo al respecto? Si dice algo, ¿será algo positivo, algo negativo? ¿Dirá que cómo se puede estar allí tan tranquilo y no expresar que hay una oposición clara a los movimientos de lo que hace el papado como la bestia primera de Apocalipsis? ¿O se callará y no dirá nada de eso? Una vez más, fijaos cómo la población allí en el Congo hay, no sé si es un 40 o un 60% de población que son católicos, luego hay otras denominaciones, como la adventista, que también hay bastantes, y otros. Y fijaos que el viaje del Papa es ecuménico, sí, ecuménico, con lo cual es para unirlos a todos. Bueno, en fin, veremos qué termina pasando cuando este hombre, el pastor Ted Wilson, vaya a ese lugar y a ver qué es lo que llega a expresar. Sigamos. El Papa desde el avión, una oración por los que murieron cruzando el Sáhara. Sí, como suele hacerlo, se preocupa por las situaciones del mundo, eso siempre es lo que al menos se muestra de él, Y claro, por los que lo han pasado mal, emigrando. Y tan mal que han muerto incluso. Rotunda petición del Papa Francisco, basta de asfixiar a África, y ha llegado allí y está junto al lado del presidente de la República del Congo. Y hace todo un gran discurso, pues haciendo referencia a esto, que se está asfixiando a África, se la está explotando, que esto no puede ser, que hay que acabarlo ya, y que eso causa guerras. Bueno, pues dio todo un discurso al respecto enorme. Y así lo fue repitiendo en varias ocasiones. Qué bien suena, es el portador de la paz, es el peregrino de la paz. Curiosamente la lían y luego van de peregrinos de la paz, qué cosas.
Y aquí tenéis, el Papa se encuentra en Kinshasa como peregrino de paz. Más claro no puede ser, ¿eh? Y allí, ¿qué hace también? El Papa Francisco defiende desde África el celibato y la formación de seminaristas, y esto lo hizo precisamente ante unos religiosos católicos. Sí, se sigue con la idea de celibato, a pesar de tantas cosas que llega a ocasionar esto en tantos sacerdotes, ¿eh? Ya sabéis a qué me refiero, qué consecuencias trae a nivel sexual para otros, por desgracia. Pero ellos lo siguen manteniendo, como si esto fuera una cosa tan divina, cuando es totalmente falso. De allí se dirigió a la salida en silla de ruedas para acudir al encuentro privado con los jesuitas en la Nunciatura Apostólica. Sí, como no está bien de la rodilla, pues va en silla de ruedas. Pero, ¿qué hizo? Lo que está haciendo en cada viaje, va a ver a los suyos, a los jesuitas, a instruirlos, a saber qué. El 2 de febrero aparece ya esta noticia. Es el encuentro del Papa con estos sacerdotes religiosos, religiosas y seminaristas en la Catedral Notre Dame del Congo. La Iglesia congoleña pide ayuda al Papa por las plagas que afectan al país. ¿Se está refiriendo a plagas de langostas y así, o a otras cosas? Evidentemente otras cosas también, ¿eh? La evangelización en el país se lleva a cabo a menudo en condiciones peligrosas. Así el cardenal Ambongo, que agradece al Papa el don de los agentes pastorales. Un sacerdote habla del reto de ser testigos de la justicia en un mundo que se hunde en la corrupción y las condenas arbitrarias. Una religiosa ve en el Papa al buen samaritano que ha venido a aliviar las heridas en una tierra de mártires. Un seminarista recuerda las dificultades creadas por las iglesias carismáticas. ¿Dificultades creadas por las iglesias carismáticas? ¿Carismáticas? ¿Pentecostales? Hay iglesias carismáticas dentro del catolicismo también. Pero también hay los pentecostales, que son los que hicieron todo ese gran movimiento de un inicio. ¿Y traen problemas? ¿Por qué será? Bueno, mirad. Las iglesias despiertas, entre comillas, desafían la identidad católica. El padre Divin Mukama tomó la palabra en nombre de todos los seminaristas que han atesorado las invitaciones del Papa a hacer de los lugares de formación espiritual y eclesial lugares para crecer en humanidad. Divin confiesa que los seminaristas se esfuerzan cada día por estar llenos de celo apostólico, dispuestos a compartir las alegrías y los sufrimientos de todo el pueblo congoleño. También repite que la violencia no perdona a estos hogares, trayendo consigo crisis morales, económicas y sociales. En este contexto, los seminaristas son verdaderos signos de esperanza. Por último, cita lo que denomina la proliferación de iglesias pentecostales, las llamadas iglesias de avivamiento, que, según explica, plantean un grave problema en relación con la crisis de identidad católica. A esto asociamos la adicción a las redes sociales, cuyo abuso provoca la contaminación mental de los jóvenes. Los seminaristas no se libran de ello. El compromiso es construir juntos una iglesia verdaderamente sinodal, que camine tras las huellas de Cristo, que se presenta como el camino, la verdad y la vida. ¿Veis dónde está el problema? Hay iglesias pentecostales que están ensombreciendo la labor del papado allí, del catolicismo. ¿Y esto qué provoca? Pues que a ellos no les guste lo que está pasando. ¿Por qué el ecumenismo? Porque el ecumenismo, ¿para qué va a servir? Para unir a todos, que no haya divergencias y todos ser arrastrados al paraguas de Roma. Si algunos van, en ese caso, como muy por libre, como parece que van estos grupos pentecostales en ese lugar, pues esto acarrea problemas, porque aparte de quitarles feligreses, les quita cierto poder sobre la población. Bueno, pues hay que hacer algo, ecumenismo. De ahí que el Papa haya movido toda esta cuestión, y no solo él, sino los dos otros, entre comillas, siervos del Señor, de denominaciones tan poderosas, que vayan con él para que todo esto también se arregle. Y no he hablado de la Iglesia Adventista en este caso, ¿eh? Pero curiosamente, la Iglesia Adventista, una semana después, tiene ese gran encuentro allí. Bueno, noticia del 3 de febrero. El Papa: no teman ser profetas de esperanza para su pueblo. Sí, fijaos que habla mucho de profecía y eso, de profetas, pero normalmente
no tiene que ver nada con el concepto que nosotros cogemos cuando leemos profecía a nivel bíblico, ¿eh? Cercanía de Dios y profecía para el pueblo. Sobre estos dos puntos, Francisco centró su discurso a los obispos de la Conferencia Episcopal de la República Democrática del Congo. Les recordó que la palabra de Dios es un fuego que quema por dentro y que empuja a salir. Y les dijo que Dios desea construir en un mundo de perversión e injusticia, de manera que están llamados a seguir alzando su voz profética, para que las conciencias se sientan interpeladas y cada uno pueda ser protagonista. Interesante, empuja a salir. Empujar a salir significaría salir a predicar el mensaje. Pero como él dice que no hay que hacer proselitismo, solo se puede hacer por buenas acciones. Con lo cual, es el problema que están teniendo allí. Si solo hacen buenas acciones y no predican su mensaje, aunque sea el católico, ¿qué sucede? Pues que la gente ve en las iglesias pentecostales esos amenes tan fuertes, esos cantos, esos bailoteos y esas manifestaciones, entre comillas, del Espíritu Santo, que para nada son del santo, por supuesto, sino todo lo contrario, donde la gente se desploma y teóricamente hay milagros de sanaciones y esas cosas así. Y ellos no lo están haciendo igual, el catolicismo. ¿Y eso qué hace? Que la gente se vaya hacia los pentecostales. Bueno, pues, aunque todos al final terminan yendo en el bando de Satanás, esto perjudica la labor que el Vaticano quiere hacer allí, pero a su vez esto le va a favorecer para trabajar para el ecumenismo y que todos vayan a los pies de Roma, que ese es el objetivo del ecumenismo, no el estar en consonancia y paz y ya está. Va mucho más allá de todo esto. Bueno, pues destacamos esto también, que mira por dónde era necesario colar en su discurso para variar. El corazón verde de África. En su discurso, el Santo Padre les dijo que fue hermoso para él transcurrir estos días en su tierra, que con su gran selva representa el corazón verde de África, un pulmón para el mundo entero, del que destacó. La importancia de este patrimonio ecológico nos recuerda que estamos llamados a conservar la belleza de la creación y a defenderla de las heridas causadas por el egoísmo rapaz. Claro, tiene que salir el movimiento ecológico, no falla. Porque eso también, ¿qué hace? Une. Como Iglesia necesitamos respirar el aire puro del Evangelio. Fijaos cómo va haciendo un paralelismo metafórico, muy poético, sobre algo que se está buscando para llevar a la gente a una unidad, a un ecumenismo ecológico también, que va ligado al religioso, y lo aplica a la cuestión del Evangelio. Sin embargo, de esta inmensa extensión verde que es su selva, el Papa Francisco les dijo que es también una imagen que habla nuestra vida cristiana, puesto que, como Iglesia, necesitamos respirar el aire puro del Evangelio, expulsar el aire contaminado de la mundanidad y custodiar el corazón joven de la fe. Interesante porque fijaos cómo va uniendo todo el tema de contaminación, medio ambiente, etcétera, con el Evangelio y a su vez custodiar el corazón joven de la fe, la cual cosa quiere decir que hay que volver a eso. Y todo lo que se hace al respecto de ecología y demás, aparte de generar su gran negocio, y que evidentemente está muy bien cuidar del planeta y de todo lo que queráis, pero se está haciendo para que a su vez todo esto repercuta a nivel religioso, que la gente vuelva hacia una fe. Y hacia una fe ya sabéis a cuál fe va a ir, eso seguro, ¿eh? Una iglesia dinámica animada por el anhelo misionero. Así les dijo el Papa: imagino a la iglesia africana y así veo a esta iglesia congoleña, una iglesia joven, dinámica, alegre, animada por el anhelo misionero, por el anuncio de que Dios nos ama y de que Jesús es el Señor. Después de recordarles que su iglesia está presente en la historia concreta de este pueblo, enraizada de modo capilar en la realidad, protagonista de la caridad, Francisco les dijo que es una comunidad capaz de atraer y contagiar con su entusiasmo y, por tanto, al igual que sus selvas, con mucho oxígeno. Una vez más, fijaos, solo pueden llegar a decir que Dios los ama, Jesús es el Señor, pero todo lo otro, ¿en qué se centra? Caridad. Nada más. Porque si no, claro, ya pasa a ser eso que el Papa dice que no hay que hacer. Entonces, solo pueden atraer a través de estas cosas. Y, como no, una vez más, la comparativa con la cuestión ecológica.
Pues así se irá ganando a todo el mundo, y lo va a hacer y muy bien. Gracias por ser un pulmón que da aliento a la Iglesia universal. Y sí, en el Congo, como en tantos países de África, hay muchísima juventud. ¿Y qué intenta? Pues que toda esa juventud se quede en el catolicismo y sigan otros abrazando el catolicismo y no yendo a otros lugares que para ellos ahora lo que están haciendo es fastidiándoles. Por eso ese ecumenismo es necesario, para eso han ido allí, porque si no, la cosa se va a liar aún más. Por lo tanto, es una iglesia signo visible de Cristo que aún hoy es rechazado, condenado y despreciado en tantos crucificados del mundo y llora nuestras mismas lágrimas. Es una iglesia que, como Jesús, quiere también secar las lágrimas del pueblo, comprometiéndose a asumir las heridas materiales y espirituales de la gente y derramando sobre ella el agua viva y sanadora del costado de Cristo. Interesante cómo hace referencia también al costado de Cristo, ¿eh? Con ustedes, hermanos, veo a Jesús que sufre en la historia de este pueblo crucificado y oprimido, devastado por una violencia que no perdona, marcado por el dolor inocente, obligado a convivir con las aguas turbias de la corrupción y la injusticia que contaminan la sociedad y que sufre la pobreza en tantos de sus hijos. Bueno, si no sabéis por qué he dicho lo de la incidencia que hace sobre la parte del costado de Cristo, mirad los temas que se han presentado en este mini ministerio, gracias a Dios, sobre todo ello. Y veréis que realmente tiene una suma, pero suma importancia. Y el Papa también habla de ello. Lo que pasa es que, como siempre, desviando las cosas, porque fijaos, sí, habla de que hay que ayudar a nivel material, heridas materiales y espirituales por conflictos que hay allí, etcétera, etcétera. Y es la forma de ganarse que tiene la gente, a través de la cuestión material, llevar a la gente a la parte espiritual. Pero la parte espiritual que a ellos les interesa, meterlos a los pies de Roma, no a la verdad, evidentemente. Por tanto, una vez más, sí que hay que ayudar, evidentemente, pero hay que dar el mensaje certero. De nada sirve solo ayudar si no se da también la ayuda espiritual para llevar a la gente a la auténtica verdad. Y de nada sirve tampoco el solo dirigirse a nivel espiritual y olvidar lo material, pero es lo preponderante. Todo debe ir unido, y el papado lo sabe, y lo hace muy bien, y así tantos pican el anzuelo. Bueno, una vez más, cercanía de Dios y profecía para el pueblo. Cuando dice esto, nada que ver, como os decía, con el concepto que tenemos sobre profecía. Atentos a la mundanidad. No olvidemos que la mundanidad es lo peor que le puede pasar a la Iglesia, es lo peor. Siempre me han conmovido ese final del libro del cardenal de Lubac sobre la Iglesia, las 3, 4 últimas páginas que dice: la mundanidad espiritual es lo peor que puede pasar, incluso peor que la época de los papas mundanos y concubinarios. Es peor, y la mundanidad está cerca, estemos atentos. Mira por dónde ahora el Papa dice que en épocas anteriores los papas, muchos, pues que fueron mundanos y concubinarios. Y lo está diciendo él, cuando teóricamente la Iglesia Católica, a través de los tiempos, dice que viene del primado de Pedro, y que todo papa, pues ya sabéis, al final ha tenido también su infalibilidad, etcétera, etcétera, estando ex cátedra, sí, pero es que resulta que dice que son o eran mundanos y concubinarios. Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Echando tierra a los suyos mismos? Pues entonces él, ¿de qué viene? Pues de todo esto. Y ahora Dios los guía y antes era imposible, ¿no? Porque hacían todas esas cosas. En fin, desde luego este Papa está cambiando clichés de un modo impresionante, porque ahora viene a decir que esta Iglesia ha hecho una limpieza moral y ahora sí que es de fiar absolutamente. Bueno, ¿nos damos cuenta por dónde va todo? Para que pueda haber ecumenismo, tiene que intentar, entre comillas, reconocer que antes se hicieron cosas fatalmente mal y que ahora eso ya no es así, y que vuelven a ser ese pueblo de Dios y los papas de turno, esos enviados del Señor, que son los representantes de Cristo en la tierra,
que cuando lees declaraciones de papas anteriores eran el mismo Jesús en la tierra. Por tanto, señores, fijaos cómo trabaja la bestia para ganarse en ecumenismo a todos, a todo el mundo. Y por eso los protestantes dejan de protestar y se unen a ellos, porque claro, oh, qué humildad tienen, ahora reconocen las cosas, pues ahora podemos estar todos juntos otra vez. ¿Y con qué objetivo? Ya sabéis, compartir la Eucaristía. Y eso es lo que van a conseguir. El Papa desde África, quien comete violencia contra una mujer, la comete contra Dios. Fijaos cómo está haciendo ese discurso tan potente al respecto y que evidentemente está muy bien, pero es contra la mujer, contra los niños, contra los hombres y contra cualquier animal, porque sí, ¿eh? Entonces, no estoy comparando animales con personas, pero evidentemente, ¿por qué se da ese discurso? Bueno, porque en ese país es cierto que se ha pasado muy mal por cuestiones de conflictos y las mujeres han sido utilizadas, al igual que veremos en Sudán del Sur, en conflictos bélicos, incluso siendo madres de muchos hijos y muchas violadas y muchas, bueno, que les han hecho de todo, ¿eh? Y él está reivindicando esto, al igual que está haciendo eso a nivel de mujer en la Iglesia Católica. Está cambiando parámetros una vez más. Bueno, pues todo esto, ¿para qué? Porque interesa ganarse absolutamente al mundo entero. Y lo está haciendo muy, pero que muy bien. Es curioso que ahora diga esto, comete violencia contra una mujer. ¿Y ellos a cuántas buenas mujeres no quemaron en la hoguera y no martirizaron por ser fieles a Dios? Y ahora veis, ahora va de esto. Qué cosas. Bien, nosotros terminamos aquí la conferencia de hoy, porque es básicamente muy resumido lo que el Papa hizo y dijo allí, en el Congo. La próxima parte va a ser dedicada al Papa ya cuando llegue a Sudán del Sur, y es cuando básicamente sus dos acompañantes muestran el poder del ecumenismo y el propósito de todo ello. Y estad atentos a alguna frase que van a soltar, porque es de las que no tiene desperdicio. Y luego habrá la tercera parte, que será ya definitivamente esa entrevista del Papa en el avión, que sí, vuelvo a decir, no tiene desperdicio. Y sobre todo, muy al tanto, con unas frases que suelta, muy breves, sobre Latinoamérica. Muy, pero que muy atentos estéis, porque desde luego, vaya cosas se preparan. Que Dios nos ayude a seguir dando el mensaje y destapando estas artimañas del diablo a través de la bestia, que es, en definitiva, su poder en la tierra. Maranata 2031. Que Dios os bendiga.